Hay algo que me encanta encontrar en la ficción. Es esa sensación que causa una historia cuando su viaje llega a un punto donde se despliega un panorama trascendental, cósmico, antiquísimo o antiterrenal. Ese momento en el que se hace un descubrimiento que destapa la impotencia y la insignificancia de lo que se conoce al revelarse un contexto que amplía la escala del mundo que se habita hasta unos abismos atemporales y más allá de toda imaginación. Descubrir qué existe o qué existió dentro de esa escala es algo que me fascina y siempre me apasionará una peli que utilice ese recurso de la escala. Una peli me ha enamorado completamente cuando aparece una fuerza o un poder que sobrepasa las tecnologías y ciencias humanas, o se descubre una civilización ancestral o cualquier cosa antiquísima que también la supera o quizás supera con un entendimiento distinto de la realidad por su procedencia u origen. En resumen, me encantan las historias donde hay fenómenos conscientes con poder de Dios o entidades propiamente dichas que ostentan ese poder. Y aquí traigo mi ranking de deidades que traen consigo el nacimiento y extinción de eras enteras, seres que existieron antes de que las estrellas se arremolinasen formando galaxias, titanes que fueron adorados como amos de un lugar al que creíamos nuestro hogar. Desde Maná Yud-Sushai soñando con Pegana y sus dioses que moldearon los mundos, hasta Ilúvatar componiendo con su música Ea y ordenando a sus Ainur que plantasen vida en Arda, este es mi top 8 de deidades de la ficción. Número 8. La diosa madre de las brujas de Zugarramurdi. Esta es la mejor peli de Alex de la Iglesia desde El Día de la Bestia. Si echas de menos al Guillermo del Toro ibérico de marca blanca que dirigía fricadas con aire de cine independiente, Las brujas de Zugarramurdi te va a molar. Va de dos poponetes que huyen tras un atraco para el que claramente no ensayaron y escapan asaltando a un taxista. Los tres discuten en español de España hasta llegar a un confín montuno del País Vasco donde los acaba secuestrando una hermandad de brujas para ofrecerlos en sacrificio a una diosa madre. En la peli hay mucha persecución a lo Scooby-Doo, personajes chiflados con malicia humorística y escenas calentorras porque ¡eso es España! Y los españoles, muy españoles y mucho españoles. El reparto trae consigo los aclamados rostros de cualquier otra peli española de España que exista, pero también gente con talento, como el calvo que tenía tantos trabajos en Aquí no hay quien viva y ahora es taxista, Carlos Areces y Santiago Segura que son brujas travestis, está el señor este con un ojo a la virulé que hace de marido sumiso en plan Igor. No, se pronuncia Igor. Y Javier Botet que interpreta a Hugo. Luego están uno de los hombres de Paco, el mariquita de Aida y Lola, la de la que se avecina. Los protas son, como no, Hugo Silva porque... ¡Reino de España! Y Mario Casas. ¡Nadie hubiese especulado sobre esa probabilidad! Pero esto es lo mejor porque Mario Casas hace el papel de su vida, un cani chuloputas que no sabe hablar. Es un acto de justicia universal. Es Mario Casas haciendo de Mario Casas. Y eso no es todo. Espera porque aún hay más. Ponte el tensiómetro porque lo vas a reventar de incredulidad. En toda la peli, Mario Casas no se quita la camiseta. Este es ciertamente un universo desconcertante. También hay otra escena que me hace mucha gracia porque es cuando ya estás metido en el asunto de la historia y sabes qué intención tiene cada personaje y sueltan una burrada que parece de coña pero resulta que va en serio. ¿No se acordará usted de un hombre de unos 30 años de aspecto vulgar, no muy guapo, con un niño? Es su marido. Sí, ¿cómo lo sabe? Es que soy bruja. ¿Entonces lo ha visto? No. Es un momento de diálogo muy pícaro y me parto el culo con él. Eso en cuanto a la peli. Luego el tema de las brujas mola porque tiene ese toque de secta matriarcal pero a la vez un estilo ritualístico muy primordial. La ceremonia es en una cueva con los intrusos asándose en una hoguera y lo que más gracia me hace es que el sacrificio en sí es una silla y una mesa con un cuenco pero gigantes, porque la diosa también lo es. El diseño de esta es insidiosamente brillante porque necesitaba ser algo maternal, imponente y femenino, pero también grotesco y a la vez que evocase la idea de ser algo digno de alabanza por su portentosa figura. Así que lo que hicieron fue simplemente darle vida a la escultura paleolítica de la Venus de la fertilidad. Eso es súper ingenioso. ¿Qué mejor diosa para un culto de mujeres que la manifestación artística original de la belleza en potencia?
Más curvas que una carretera de montaña, desbordante de abundancia, 2 tetas como 2 lunas y una barriga totorotiana. Esta cosa maciza está tremebunda. Esta es la tía buena primigenia. Aquí no hay opinión que valga. Da igual que te parezca asqueroso o que seas de la chusma que cree que ser gordo por voluntad es antinatural. Esta es la efigie oficial de belleza. Me tira del pijo que las rameras del Instagram te la pongan como el cemento. ¿Quién va a establecer los estándares de belleza? ¿Las moderneces precocinadas con filtro o la primera interpretación artística de lo que significa la atracción sexual? ¿Qué es cuestión de gustos, piensas? Sí, hombre, y una mierda. Tú ves tías buenas maquilladas como payasos y moreno artificial en la tele. Yo veo tías buenas en la calle, tías del día a día, y la más buena es la más grande. ¿Cuál es el eslogan de Pacific Rim? Hazte grande o extínguete. ¿Cuál es la ecuación de Einstein? Espacio igual a masa más caderas de Godzilla más tetas de Ribrián más barriga de Snorlax igual a belleza jamona elevado a infinito. Seguramente ahora mismo piensas que si esta cosa me parece sexy estoy fatal de la cabeza, pero que el que nunca haya entrado a Rule 34 que tire la primera piedra. Las gordas están buenas. Punto final. Cojones ya. En fin, la diosa entra a escena bamboleándose en toda su esplendorosa jamonez y se prepara para cenar y dar a luz a un nuevo mesías para las brujas. El personaje está hecho con CGI bastante pasable para ser ¡Del Reino de España! No es hiperrealista, pero tampoco es japonés. Su presencia en escena es momentánea, se podría decir, pero es que el momento invocación me mola mucho. Y tengo que reiterar lo sabio de narices que es haber ido a lo fácil y dar vida a un símbolo antiguo que encaja de fábula con el contexto representativo que debería dar una diosa hembra. Ya es antigua, ya tiene un significado, ya es diosa... ¡Y tetas! Así que pluscuamperfecto. Por hacerte clamar muerte por Kiki, la diosa de las brujas de Zugarramurdi se queda en el 8º puesto. Número 7. El espíritu del bosque, de La princesa Mononoke. Este enigmático ser es un ciervo con rostro humano que habita por las zonas más recónditas y sagradas de los bosques y vela por el bienestar de los mismos. Simboliza la fertilidad y la paz en la naturaleza, y como su nombre indica, encarna el alma misma de la biosfera, representando a cada manada, cada planta, cada pradera y cada montaña. Sus poderes mágicos son cuasi mesiánicos, pudiendo curar maldiciones, hechizos malignos y sanar cualquier mal que dañe a un ecosistema. Puede llegar a actuar como mediador entre otras fuerzas fantásticas como se muestra en la peli, pero siempre tiene por fin mantener el balance de la naturaleza, como Godzilla. Durante el día mantiene su forma cérvida y vive entre otros ciervos, pero por la noche se convierte en un ente espectral bípedo gigante que vaga por los montes. Por lo visto, de forma inherente a su naturaleza de Dios, es un ser inmortal, ya que si se mutila de cualquier manera se transformará en una versión oscura del espectro nocturno hasta que pueda recomponerse. Según muestra la peli, la naturaleza que se corrompe adquiere una forma diabólica, y el espíritu del bosque no es una excepción. Todo lo que puede hacer como protector, lo puede hacer también como destructor. Esa dualidad atada a su existencia simbiótica con el mundo que protege y habita lo convierte en una entidad con una razón de ser muy interesante, y por eso le otorgo el 7º puesto. Número 6. Yggdrasil, Homeostasis y los 13 caballeros reales, de Digimon. El mundo digital tiene una jerarquía de poder para vigilarlo, custodiarlo y asegurarse de erradicar cualquier fallo cibernético que cause algún conflicto virtual. Yggdrasil es el anfitrión del macroservidor que es el Digimundo y es omnipotente. Puede manipular la realidad y continuidad de cualquier universo digital, es decir, está en el centro de la continuidad de todas las historias de la franquicia Digimon. A su vez es consciente del futuro y puede elegir actuar en consecuencia de acontecimientos que decida llevar por otro camino, lo que significa que también tiene el poder de alterar el espacio-tiempo. No está mal, pero no es un bol de Special K. No obstante, son muy breves las ocasiones en las que Yggdrasil ha intercedido directamente en la historia de Digimon, pues es ahí donde entra Homeostasis, que es su mensajero, una especie de ángel si Yggdrasil viene a ser un dios, o quizás si es un dios, Homeostasis sería su hijo, el Mesías. O pueden cambiar ambas cosas por lo que hay en esta caja. ¡Lo cojo! ¡Lo cojo! Es algo ambiguo, puesto que casi da la sensación de que ambas entidades son las caras de una misma moneda, aunque Homeostasis es la que siempre actúa como emisario y la que más veces se ha puesto en contacto con protagonistas humanos y Digimon. Ni puta idea, pasando. Fue ella, de hecho, la que creó a Genai y sus clones para que fabricasen los dispositivos digitales y los emblemas sagrados, después de que los niños elegidos fuesen seleccionados en el momento en que Homeostasis los registró el día en que Greymon luchó contra Parrotmon y todos ellos presenciaron el acontecimiento.
A diferencia de Yggdrasil, que tiene un par de avatares, Homeostasis es una inteligencia artificial incorpórea que suele poseer el cuerpo de alguien para manifestarse y decir lo que tenga que decir. En la jerga informática se podría decir que Yggdrasil es el administrador y Homeostasis el moderador. Sabio, más despacio. Entre las dos han de colocarse los 13 caballeros reales, que tienen un rol verdaderamente activo y directo a la hora de mantener la paz y la justicia en el Digimundo. Si surge la ocasión de detener alguna amenaza o conflicto de nivel global por medio de la lucha, en esa lucha son los caballeros reales los que actúan. Si bien han sido creados y nombrados por Yggdrasil, lo interesante de los caballeros reales es que son una liga casi autónoma, que conocen su función y han jurado lealtad a su dios, pero aún rindiéndole pleitesía toman medidas siempre en base a un código de conducta impuesto por ellos como sociedad. Hay ocasiones en que los propios caballeros tienen disputas entre ellos, como se ve en Digimon Adventure 3 cuando Alphamon y Yesmon luchan por tener ideas diferentes sobre cómo actuar en pos de proteger y arreglar el Digimundo. Retrocediendo a Yggdrasil, aunque sus apariciones y acciones directas en la saga Digimon son escasas, ha manifestado un poder sin límites, siendo increíblemente autorregenerativa, reparándose por completo tras cualquier ataque por muy graves que sean los daños. Incluso si es totalmente destruida, vuelve a recomponerse tarde o temprano. Sus ataques constan de campos de fuerza y unos cristales que puede lanzar, hacer explotar o usar como escudos, además de unos cables enredadera que no solo sirven al avatar como muestra de su conexión al Digimundo, sino que los puede usar como látigos. Las ofensivas de Yggdrasil derriban sin esfuerzo a Digimon de nivel hipercampeón, o sea, los de nivel definitivo. Te cogí tranquilo a de dar así zurriagazos. Sí, repartía cosa fina. Y hablando de sus avatares, se tiene constancia de una manifestación de Yggdrasil con la forma de un árbol matriz cuyas raíces son cables de fibra óptica y donde se almacena hasta el más ínfimo dato de los Digimundos. No solo actual, también la información borrada, perdida y cualquier versión de cualquier bit de cualquier forma de vida o acontecimiento. Esta forma del dios está en medio de todos los servidores que conforman las distintas versiones alternativas del mundo digital. En otras palabras, en la franquicia de Digimon es el centro del universo. This guy is unfucking believable. Aquí nos embarcaríamos en otra capa de información, porque dentro del lore de Digimon también hay una versión de la creación bíblica donde Dios estaba protegido por Digimons divinos, que eran los de tipo ángel, y algunos causaron una revuelta, tras la cual fueron condenados y transformados en los 7 señores demonio que habitan en la zona oscura. Localización relevante en Digimon Frontier. Uno de esos ángeles caídos es Bagramon, quien reconstruyó parte de su cuerpo con material del árbol Yggdrasil. Esto causa confusión porque el dios Digimon no es Yggdrasil. ¡Me estáis volviendo loca, coño! Pero forma parte de la mitología del antiguo Digimundo. Sin embargo, los únicos dioses de los que realmente se tiene constancia y a los que se venera objetivamente son Yggdrasil y Homeostasis. Sintetizando la información se puede concluir que el dios del Digimundo ha tenido varias versiones y reencarnaciones. O más fácil aún, el dios Digimon es el humano que programó el mundo digital, pero Yggdrasil es la computadora autónoma y madre de los servidores de la red que componen dicho universo y por tanto la deidad que realmente opera por medio de la homeostasis y los 13 caballeros reales. Muy bien, ¿veis, niños? Eso sí. Creo que ya habéis absorbido suficientes datos, así que pasemos al siguiente puesto. Número 5. Primus y Unicron, de Transformers. En el universo de los robots disfrazados, estos dos seres son el yin y el yang, forman parte el uno del otro y su rivalidad es tan eterna y antiquísima como su misma existencia, la cual está enlazada al principio del mismo universo. Fueron creados por El Único, que no es otra cosa que la manifestación informe del caos y el orden antes de la existencia del propio universo, y puesto que cada uno de estos dioses cibernéticos son la encarnación de estas fuerzas, estarán siempre en conflicto. Dado que proceden de una franquicia de cómics, juguetes y series, hay información variada y reinterpretaciones de su origen, así que voy a procurar sintetizar bien el tema. En las primeras historias, Unicron habla del duelo desde su punto de vista, siendo la típica versión de una gran guerra de luz contra oscuridad donde tanto él como su gemelo y eterno rival enfrentan a otros dioses menores que son sus subordinados y se van aniquilando hasta solo quedar los dos hermanos. Poco después, las leyendas de grandes guerras se van disipando, ya no hay bandos ni ejércitos y los únicos contrincantes son las dos deidades. Para cerrar la historia de origen está el cómic Estados Unidos, donde Primus narra la versión más verosímil del génesis cibertroniano que alimentará el resto de la franquicia. Antes de la creación misma del universo, la potencia metadimensional llamada Unicron ya había devorado a un universo preexistente. En un momento dado, de los restos de este se ocasionó el Big Bang, que a su vez tomó parte de la materia de Unicron y la voluntad aleatoria conocida como El Único,
actuó confeccionando a Primus con dicha materia. Conformándose poco a poco como un cuerpo planetario, alrededor de Primus se originó Cybertron, hogar de los Transformers. Es una maqueta. Y fue entonces que Primus se manifestó para sus hijos y les advirtió que la maligna fuerza de Unicron no tardaría en llegar hasta ellos y deberían prepararse para la eterna lucha. A partir de este punto, en la franquicia de Transformers, Primus no se manifiesta con frecuencia ante sus seguidores. Si bien se sabe de su existencia como núcleo de Cybertron y se tiene por una deidad, no interacciona directamente, sino que a la hora de comunicarse lo hace por medio de la Matriz del Liderazgo, el artefacto más sagrado para los Autobots, fuente de un poder de magnitud galáctica y que encierra la sabiduría de su raza, transmitiéndose de generación en generación por los Primes y también objeto codiciado por los Decepticons y por supuesto Unicron. En cuanto a Unicron, sí que es un personaje más recurrente como villano que trae el conflicto en la historia de Transformers. La mayoría de ocasiones los Decepticons luchan de su parte porque lo tienen como dios a él y no a Primus, y es tradicional el tema de que Megatron pretenda adquirir más poder por medio de servir a Unicron e incluso que trate de planificar a sus espaldas para llegar a ser tan omnipotente como él. Un buen ejemplo es la película original de Transformers de 1986, donde tras una batalla cataclísmica para Cybertron, Terrible, apocalíptico. Unicron acaba siendo decapitado y su cabeza pasa a ser una luna del planeta, cosa que me parece escandalosamente hermosa dentro de lo que expliqué en la intro sobre escalas conceptuales y panoramas cósmicos y nainoná. Me encanta. Y para terminar, una de las historias más épicas que se fueron destapando con el devenir de la franquicia es el tema de los 13 Primes originales, que conceptualmente es igual que los 13 caballeros reales de Digimon. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Según se sucedían las historias, a veces intervenían personajes de cualidades únicas y poder descomunal que se presentaban como Primes originales, hasta que Hasbro finalmente presentó la Biblia de Transformers, donde se narra con detalle cómo en la era antigua Primus creó 13 Transformers originales que sirviesen no solo de tripulantes del gran mundo cibertroniano que se levantaba sobre el dios, sino de guerreros que lo asistiesen en su lucha contra Unicron. Cada uno de estos Primes era tan único como lo era Primus, teniendo una función concreta y para ella se les otorgaban grandiosas habilidades. Uno custodiaba el espacio-tiempo, otro guardaba la entropía del universo, otro creaba materia prima, otro fundaba la civilización, otro era el amo de la matriz, etc. La gran guerra contra Unicron concluyó después de que uno de los 13 Primes traicionase a Primus convirtiéndose en The Fallen, el caído, y se aliase con Unicron. El dios maligno y su acólito fueron absorbidos por un agujero negro gracias al sacrificio de varios de los otros Primes. The Fallen quedaría atrapado en otra dimensión y volvería en futuras historias, mientras que Primus quedaría a salvo de Unicron y sobre él fue proliferando la especie Transformer. Como todo buen personaje de cómic, estas deidades tienen varias historias y versiones diferentes, y aunque no son el núcleo principal de las historias de los robots disfrazados, en las ocasiones en que se narra su rivalidad se contempla la magnitud apoteósica y la antigüedad pregaláctica que contiene, por lo que dentro del concepto de la escala cósmica que incluye este ranking quedan que ni pintados. Número 4. Los Xel'Naga, de StarCraft. Este grandioso juego no solo es una aventura de estrategia en tiempo real que forma parte de la Trinidad de Blizzard, tiene un argumento de ópera espacial apasionante y la historia a lo largo del juego oficial, sus expansiones y su trilogía secuela trae momentazos de acción galáctica, guerras alienígenas, traiciones y amores rotos, lugares exóticos y ciclópeos y un conflicto cósmico que acaba llegando a ser un duelo por la vida del mismo universo. Vamos, el Overwatch al lado de esto una puta mierda. Y aún sin StarCraft también sería bazofia. Los Xel'Naga son seres de una antigüedad preuniversal con la forma de un tubérculo paquidérmico tentacular cefalopoide. Su única ambición es cultivar la vida y verla crecer. Son inconcebiblemente avanzados, pues para su entendimiento la tecnología, la materia y la energía son comprendidas como una sola cosa, un fenómeno de información que constituye un todo. Han dejado infinidad de artefactos y reliquias por los mundos que visitaron y la mayoría son un desconcierto para los que las encuentran. Para unos son objetos sacros, para otros armas o fuentes de energía y para otros la seña de que sus dioses desean transmitirles u otorgarles algo para que formen parte de su gran plan. La historia de los Xel'Naga trae elementos de biopunk que atan el comienzo de su viaje con la posterior guerra extraterrestre de StarCraft y después conectan proféticamente con el final de esta. Hora de hablar de nuevo de la madrugada del universo. En el mundo de StarCraft existe una dimensión aparte del universo material llamada el vacío.
En este espacio los Xel'Naga existen eternamente de forma incorpórea y pueden acceder al universo material, pero en este, a pesar de ser extremadamente longevos, no llegan a ser inmortales. Por esto, para asegurarse de no extinguirse, la raza hubo de planificar un ciclo que les permitiese perpetuar su existencia física en todos los universos que se fuesen sucediendo. El ciclo consistía en plagar de vida a los universos y conforme el tiempo corriese habrían de emerger dos razas concretas, cada una portando un designio único: la pureza de forma y la pureza de esencia. En un momento clave, estas dos razas se unirían dando a luz a una nueva generación de cuerpos Xel'Naga que reiniciarían el ciclo. Hasta tal momento, los Xel'Naga se retirarían a Ulnar, un lugar en el borde de la existencia, que además de servir como portal al vacío, contenía la Cámara de Ascensión, templo donde los dioses hibernarían hasta el final de cada ciclo. Pero llegó un día en el que algunos Xel'Naga se resintieron por la continuidad que estaban propiciando. Se sentían culpables al considerar que su círculo vital dependía de que innumerables especies naciesen, creciesen y se matasen entre ellas a lo largo y ancho del universo durante miles de millones de años, para al final conseguir dos ganadores y la vida se acabase para volver a empezar. ¿Por qué no nos ejecutáis y ya acabamos con esto? Liderados por el llamado Amon, y después de que sus hermanos plantasen vida en nuestro universo y se fuesen a descansar a Ulnar, los Xel'Naga renegados se escabulleron con el propósito de crear y desarrollar personalmente las dos razas que serían elevadas. Así dieron origen a los protos, a los que observaron un tiempo y se sintieron satisfechos con su progreso, por lo que se rebelaron ante ellos haciendo que manifestaran gran admiración. Los hacedores se impresionaron con su sociedad espiritual y su naturaleza psiónica, y no menos curiosa fue la reacción que tuvieron al comprobar que había dos tribus de diferente ideología. Para experimentar con esto hicieron uso de los llamados cristales Kaidarin, que no son otra cosa que aquellos que se ven en las estructuras protos dentro del videojuego, pero en esta ocasión usaron dos tipos, los Kalis y los Urag. Esto resultó en la mayor distanciación de ambas, puesto que la primera renegó de su vínculo al Kala, que para la segunda era la fuerza mística que unificaba a la raza Protoss, como la fuerza para los Jedi. Esta separación en pos de una creencia religiosa basada en la identidad individual o colectiva hizo ver a Amon y los Xel'Naga insurrectos que su creación había adquirido una pureza de forma, y dado que no era lo que buscaban, abandonaron a los Protoss para viajar a otro mundo y moldear una raza con pureza de esencia. Hijos, os habéis esforzado. ¿Y para qué? Para hacer el ridículo. La moraleja es, no os esforcéis. En el próximo planeta experimentaron con unos microorganismos parasitarios a los que llamaron Zerg y se regocijaron al comprobar su capacidad adaptativa. No solo sobrevivían en el cruel clima de su mundo, sino que lo hacían en el espacio exterior. Lo más fascinante era cómo se introducían en formas de vida autóctonas y las mutaban, adquiriendo así nuevas apariencias y creando más subespecies que componían una cadena alimenticia variada, salvaje y muy voraz. No obstante, Amon veía que los Zergs se dispersaban individualmente y se acordó del error que cometió con los Protoss, por lo que para evitar fracasar otra vez se le ocurrió unificar el pensamiento de los Zerg en una mente colmena que guiase el enjambre y a la que pudiesen tener bajo control. Así nació la Supermente. Mientras tanto, el Kala de los Protoss causó una perturbación en la energía del vacío que despertó y sobresaltó a los Xel'Naga dormidos de Ulnar. ¿Qué polla pasa aquí? Quienes navegaron dispuestos a detener a sus hermanos insurrectos. Y esa no era la única amenaza para Amon y su grupo, pues la Supermente no solo había aprendido a ver a través de sus Zerg, sino a observar por sí misma y aprender de sus creadores. No quería ser una herramienta, quería libertad. Por eso atacó con su enjambre a los Xel'Naga que se enfrentaban y aprovechó para acabar con casi todos ellos, aunque no antes de que destruyesen a Amon y enviasen su consciencia de vuelta al vacío. ¡Mentira, mentira, mentira, mentira! A partir de entonces, la Supermente fue en busca de los Protoss, pues era parte de su genética considerarlos rivales, y entonces comienza la historia del conflicto a tres bandas de StarCraft, donde los Xel'Naga ya no toman relevancia hasta los últimos momentos de la trilogía secuela, aunque hay un personaje casual que planifica en las sombras para que Amon pueda resurgir y llevar a cabo la consecución de su corrupto ciclo. Este personaje es uno de los Xel'Naga rebeldes que a lo largo de las dos grandes guerras de los videojuegos, y entre medias, adopta varias identidades y se infiltra en todos los bandos en cierto punto a lo largo del conflicto para reconducir el ciclo de Amon. Como Samir Duran, ayuda a los rebeldes a derrocar el régimen confederado para que el líder de estos, Arturus Mensk, acabe fundando otro peor, el Dominio. Después ayuda a Kerrigan, una protagonista humana traicionada y convertida en la hija de la Supermente, a reorganizar el enjambre Zerg y acabar con los rebeldes e ir tras Mensk.
Luego comienza a crear en secreto unos abominables híbridos de Protoss y Zerg para que sirvan en la lucha de Amon y sean los nuevos Xel'Naga, pero también se los cuela como potencial arma biológica al dominio bajo la identidad del Dr. Emil Narud. Narud es Duran al revés. Nos quedamos sin palabras, ¿no? El enigma humano, evidentemente. Así hace que Arturus Mensk corra con los gastos de su experimentación y producción de híbridos y encima a sus espaldas y junto a su hijo crea la fundación Moebius para contratar a los rebeldes a los que traicionó Mensk y que vayan reuniendo las piezas de un artefacto Xel'Naga. ¿A que soy un fenómeno? Este objeto acaba siendo importante y reincorpora finalmente a los Xel'Naga al argumento, porque se supone que era la llave que despertaría a los dioses en la cámara de ascensión en el momento en que las razas con pureza de forma y esencia llegasen para reencarnarlos. El artefacto contiene energía del vacío y permite a Ulnar convertirse en un portal hacia este, pero su energía es letal para Zerg y Protoss por ser también creación de los Xel'Naga. De hecho, se utilizó para dispersar al enjambre revirtiendo a Kerrigan a su forma humana. Sarah Kerrigan era una amenaza para el plan de Amon porque fue concebida por la Supermente con la misión de ser una dueña del enjambre con voluntad y no estar atada al Xel'Naga corrupto al no ser su creación directa. Si el corazón del enjambre no estaba vinculado mentalmente a su creador, corría el riesgo de que los Zerg no siguiesen su función de ascender hasta los Xel'Naga y viviesen por su cuenta como los Protoss, peligrando así la reencarnación de los dioses. Más tarde, Kerrigan se convirtió en enemiga directa de Amon cuando adquirió su idea de libertad y volvió a convertirse en reina de espadas unificando el enjambre bajo su mando. Pero Amon no se sentía intimidado en lo más mínimo, pues gracias a Emil Narud ya tenía a sus siervos híbridos persiguiendo al enjambre, atacando a los humanos y sometiendo a los Protoss, preparándose para ser la nueva especie dominante y la nueva imagen de los Xel'Naga. Era solo cuestión de tiempo que los errores de su creación fuesen destruidos. Emil Narud incluso llegó a construir un cuerpo físico híbrido para su maestro, pero los Protoss lo logran destruir. ¿Ah, sí? El Xel'Naga oscuro contraatacó corrompiendo el Kala desde el vacío para manipularlos y hacer que se peleasen entre ellos. Pero los templarios tétricos, descendientes de la tribu que había rechazado el Kala hace milenios, ayudaron a sus hermanos y se acabó destruyendo también la reliquia Xel'Naga que Amon estaba utilizando para traspasar su poder del vacío al universo material. ¿Ah, sí? En el final de la trilogía secuela, los protas de las tres razas son llamados a Ulnar por Uros, el único Xel'Naga superviviente que quedaba en la cámara de ascensión después de que Narud y Amon matasen a los dioses durmientes. ¡Sois un monstruo! Aquí el único monstruo que hay eres tú. Aquí se acaba con Narud de una vez por todas y después Uros se da a conocer en el vacío implorando a Kerrigan que destruya a Amon en dicha dimensión de una vez por todas. Se revela además que Uros, en una trama paralela a la historia, había estado guiando al templario tétrico Zeratul por medio de mensajes espectrales y profecías para avisarle de la llegada de los híbridos y la ascensión de Amon. Las misiones secundarias del juego, con los Protoss como protagonistas siguiendo la profecía de los Xel'Naga, es una pasadísima. El último acto de Uros es entregar su esencia a Kerrigan para convertirla en la nueva Xel'Naga y que pueda vencer a Amon definitivamente. O sea que al final ni los Protoss ni los Zerg se unen como una raza superior, ni Amon quiere más resurrección que la suya propia, ni se da lugar a un nuevo universo por ninguna de las dos partes porque todo el protagonismo y poder celestial de ascensión se lo queda Kerrigan. ¡No, no, no! ¡Puta! Ahora que lo repaso, el desenlace de StarCraft es una mierda. Pero creo que usa el efecto One Piece. El final seguramente será una pedorreta, aunque lo importante habrá sido el viaje. Los Xel'Naga no tienen un rol protagónico ni desmesurado en el videojuego, pero se podría decir que son la columna vertebral de todo el devenir de los acontecimientos de la épica historia espacial. Su gran plan vital que conducía el crecimiento mismo del universo se vio truncado por el típico renegado, lo cual, aunque sea un recurso bastante cliché, se eleva a una trama muy rica y única por no tratarse de una simple traición que lleva a un conflicto, sino que por una decisión alternativa y rebelde se construyó toda una saga de densos enfrentamientos donde por casi todo el tiempo los bandos no sabían que su lucha tenía sus cimientos en la línea exacta que habían trazado los propios dioses. Por ser cultivadores de vida, ingenieros de la evolución, arquitectos de las leyendas y planificadores del auténtico rumbo del universo. Por todo su gran esquema y la historia a la que dio lugar, los Xel'Naga no merecen menos que el cuarto puesto. Número 3. Ogdru-Jahad. Esta entidad con el título de Los 7 dioses del caos es la creación de mayor semblanza lovecraftiana de Mike Mignola, autor de los cómics de Hellboy.
De entre los muchos villanos y rivales que el chico demonio tiene, los Ogdru-Yahad son el enemigo definitivo y poseen un poder apocalíptico. Son 7 entidades separadas con una forma de mezcla serpentina, dragónica y crustácea. Cada una de ellas en singular recibe el nombre de un dios egipcio o mesopotámico con el sufijo Yahad, dando lugar a Adad-Yahad, Amon-Yahad, Beu-Yahad, Irra-Yahad, Namrat-Yahad, Nergal-Yahad y Nun-Yahad. Esta bestia policorpórea está encerrada en un racimo de capullos de cristal dorado y solo puede ser liberada por medio de un ritual que utilice la mano derecha del destino, es decir, la mano de piedra de Hellboy. Estas crisálidas que flotan en algún lugar del vacío espacial están monitorizadas por unos extraterrestres que aseguran que la Tierra es un punto focal que por su posición mantiene sellada la prisión de los Ogdru-Yahad. Para conocer cómo han llegado a esta situación y cómo funciona su profético papel de dioses destructores, hay que remontarse a la cosmogonía de los cómics de Hellboy y resumir su génesis particular del mundo. ¡Joder! En el comienzo, Dios creó la Tierra y varios espíritus vigilantes que la cuidasen. Uno de estos, Anum, dio forma a Ogdru-Yahad con barro y fuego, que al principio era inerte y ningún hechizo le conseguía insuflar vida. Pero la noche lo despertó y adquirió propósito, creando sus 369 hijos, los Ogdru-Hem, primeros habitantes de la Tierra. Los vigilantes se horrorizaron ante tales abominaciones y se lanzaron a exterminarlas, dejando a muchas de ellas encerradas o inactivas en la actualidad, lo que convierte a la semilla de Ogdru-Yahad en una clara alegoría a los dioses primigenios lovecraftianos. Fue entonces cuando Anum encerró en su prisión de cristal a los 7 dioses y los dejó en el corazón del abismo. Pero los hermanos de Anum sentían rencor hacia él por su blasfema creación y lo descuartizaron, dejando únicamente su mano derecha. Dios volvió a su partida del Spore y al ver el percal que se había armado mandó a todos a tomar por culo. Algunos vigilantes bajaron a la Tierra y engendraron a las razas fantásticas como trolls, ogros, duendes y hadas, mientras que otros espíritus caídos se convirtieron en demonios y así se creó el infierno. El resto de espíritus menores dieron lugar a los predecesores de la raza humana, los hiperbóreos, que encontraron la mano derecha de Anum y la colocaron en una estatua como símbolo sagrado. Para cuando Hiperbórea cayó, la mano ya se había perdido y acabó en el infierno, donde fue puesta por los demonios en el cuerpo de Hellboy, que luego fue invocado a la Tierra con la típica amnesia de videojuego japonés, forjándose así la profecía de la mano derecha del destino que liberaría a los Ogdru-Yahad para dar comienzo al fin del mundo. Los Ogdru-Yahad, sin embargo, no tienen una participación tan activa en los cómics como los Ogdru-Hem, a los que se libera en varias ocasiones y son combatidos por los protagonistas. Se supone que esta prole ha de engendrar una raza que sustituya a la humana. Es como si la participación de los Ogdru-Hem fuese precisa dentro de una concatenación de eventos que ultimadamente concluirían con la liberación de Ogdru-Yahad. Después de todo, el destino profetizado de los 7 dioses del caos es algo ambiguo, y en las ocasiones en las que se alude a su llegada se habla de que en algún momento serán libres y que la mano derecha del destino debe interceder, pero se da a entender que los pasos intermedios e ingredientes no son claros. Unos dicen que Ogdru-Yahad destruirá el mundo al ser liberado y otros que será traído por sus hijos cuando todos estén despiertos y derroquen con su semilla a la raza humana. La interpretación oficial no existe y nadie le ha preguntado al dios qué quiere realmente, pero en mi opinión su gol es reclamar la Tierra sin más. Y la aniquilación de la humanidad no es algo que haga con motivo personal, porque bien es sabido que para un dios lovecraftiano la especie humana tiene el valor de un hormiguero. De cualquier manera, en la sucesión de acontecimientos de los cómics se desencadena todo de una forma aleatoria. Hay una historia en la que uno de los 7 dioses se libera de forma anticipada y tras una cruenta batalla que consume casi todo el estado de Kansas se le destruye. Mientras que en otro cierto punto de la historia, los Ogdru-Hem ya son la especie dominante, pero Ogdru-Yahad sigue encarcelado. El Club Osiris utiliza la mano de Anum para traer el capullo de cristal a la Tierra en forma de asteroide y el impacto aniquila tanto a los 6 dioses restantes como a su prole. Después los del Club Osiris quieren convertirse en dioses haciendo uso de la reliquia, pero Hellboy vuelve para reclamarla y los manda ¡a la mierda! Me parece que no solo por formar parte de una cosmogonía simple, pero a la vez rica y bien organizada, sino por ser un personaje construido con unos elementos y temas que nacen del estilo que fundó Lovecraft, los Ogdru-Yahad no podrían ser más cósmicamente impresionantes. Y naciendo por inspiración lovecraftiana, es imposible que no reúnan los méritos para estar en este top de potencias trascendentales que operan por encima de los límites del entendimiento humano. Número 2. Los Celestiales, de Marvel Comics.
Esto suena a postureo porque se estrenó hace poco la peli de los Eternos, pero el puesto de estas entidades cósmicas estaba predestinado aunque no existiese la peli porque son el mejor ejemplo de lo que representa este top. Mi impresión general de la cinta es muy positiva porque por fin se mostró la cara cósmica de Marvel en el cine. Y me encanta también por el tema biopunk, ya que hasta veo analogías con los Xel'Naga de StarCraft por lo de crear dos razas y cultivar la vida en el universo. ¡Hala! Ya he colado una crítica express en este vídeo. Por tu culpa, imbécil. Ahora vamos a contar otra vez cómo se creó el universo. ¡La puta que me parió! ¡La puta que me parió! ¡No lo puedo creer, la puta que me parió! Antes de la existencia misma había un proto-universo llamado el primer firmamento. La voluntad de este espacio creó sirvientes que la idolatraban creando mundos inertes. Pero parte de estos sirvientes, los apodados rebeldes multicolor, deseaban que estos mundos creciesen, cambiasen y muriesen, que el universo fuera constante, lo que a la fuerza del primer firmamento le pareció sacrílego. Esto causó una guerra entre los rebeldes y los otros sirvientes, donde los primeros adoptaron el nombre de celestiales una vez se hicieron con sus características armaduras y armas estelares que robaron al otro bando. El conflicto terminó cuando lograron destruir al primer firmamento rompiéndolo en pedazos y dando lugar al llamado Segundo Cosmos, más conocido como el Multiverso. Luego empezaron a poblar este de vida. En una ocasión se destruyó el sexto universo y cuando fueron a restituirlo por uno séptimo despertaron a un oscuro ser que había habitado y dominado el vacío restante. Este era Knull, creador de los simbiontes y amo del abismo, que con un poder de Dios logró decapitar a un celestial cuya cabeza se convertiría en sapiencial. ¡Desgraciados! ¡Estáis tratando con un profesional! Más tarde los celestiales repartieron las gemas del infinito por todos los universos y también conocieron a los vigilantes, con los que tienen un conflicto no violento ya que tienen filosofías diametralmente opuestas, pues los vigilantes solo observan los mundos sin intervenir en su desarrollo. La historia de los celestiales con nuestro planeta comienza hace 4 billones de años cuando uno de ellos, el progenitor, tras ser infectado por una horda alienígena parasitaria, cayó en la Tierra y sus fluidos corporales serían la razón de que en nuestro mundo apareciesen personajes con poderes superhumanos. Tiempo después vino otro celestial en su busca, que fue infectado por la horda también y se transformó en un celestial oscuro que fue vencido por los Vengadores de la Edad de Piedra. What the fuck are you talking about? La muerte de sus dos hermanos atrajo la atención de estos dioses de las estrellas a nuestro planeta, y en su primera venida experimentaron con los primeros homínidos además de insertar el gen X en la genética humana, que posteriormente conllevaría la aparición de los famosos mutantes. Por supuesto también crearon a los Eternos para que velasen por sus experimentos humanos y también a los desviantes para tocar las pelotas. Con el paso de los milenios los desviantes proliferaron en demasía y como especie dominante esclavizaron a la humanidad, lo que obligó a los Eternos a pedir auxilio a los celestiales, que en su segunda venida causaron un cataclismo que hundió los continentes de Lemuria y Atlántida, casi extinguiendo a los desviantes y a la raza humana. Antes de llegar a esta medida, un desacuerdo entre los celestiales, Arishem y Tiamut, terminó con el segundo siendo puesto en animación suspendida bajo la superficie terrestre. En la tercera venida, Odín, junto a Zeus y otros dioses del cielo... ¡Oh, mirad! ¡Ahí está Osiris! ¡Oh, Osiris! ¡Osiris, ¿qué opinas de esta boda? Desafiaron a Arishem por volver a experimentar con los mortales de nuevo, pero el celestial les demostró que era capaz de destruir cualquier panteón de cualquier dimensión mitológica. ¡Calla, que no tienes ni puta idea! Por lo que los dioses cerraron el pico, aprendieron la lección y se fueron a la cama sin cenar mientras Arishem los despedía llamándolos... ¡Maricones! En la cuarta venida los celestiales llegaron para hacer el juicio definitivo de la raza humana, intentando ser detenidos de nuevo por Shield, Odín junto a Thor y con toda la fuerza vital de Asgard, más el apoyo de los Eternos. Pero no hubo arma o estrategia alguna que dañase las fortificaciones de los creadores. Al final la Tierra se salvó porque se presentaron a los celestiales 12 seres superhumanos, dioses y personajes representativos en general que sirvieron para inculcarles la creencia de que dentro de la humanidad había criaturas de gran valor para el cosmos. ¿Qué os parece? Tengo buen currículum. Así pues, los celestiales, con una palmadita en la cabeza metafórica a nuestra raza, borraron su existencia de la mente de la humanidad y abandonaron nuestro mundo. Lo de mostrar que este planeta tiene un valor particular por todo el tema de superpoderes, su involucración en acontecimientos estelares y parafernalias comiqueras me parece una jugada bastante buena. Enlazar la lógica imaginativa de los cómics con el origen de su propio universo para crear una justificación existencial, por si queda algún mendrugo que no se da cuenta de que la idiosincrasia de las historias en viñetas se tiene que aceptar y punto porque son ficción.
Al fin y al cabo en la Tierra ya han caído 2 de estos seres cósmicos. Esto es como Evangelion, ¿será canon? ¿Adán y Lilith son celestiales? Yo estoy flipando ahora mismo. Aparte de las visitas para experimentar, los celestiales se mantienen al margen del devenir de la vida terrestre, aunque se han manifestado alguna vez a lo largo de los siglos, siendo quizás la más relevante cuando Eson, el buscador, contactó con un señor de la guerra egipcio y le dio la tecnología que lo convertiría en Apocalipsis, famoso villano de los X-Men. Precisamente el Rondador Nocturno y el Bestia del Universo de la Era de Apocalipsis en una ocasión intentaron utilizar al Celestial Durmiente para volver a su universo, pero la frágil brecha interuniversal sufrió demasiadas fisuras que sirvieron para liberar a los Exterminadores, una antiquísima creación de los Celestiales de cuando recién acababan de crear el multiverso y cuya función era destruir la vida en planetas y que hubiese equilibrio en el universo. O sea, el proyecto Thanos antes de que fuese guay. Estas 3 armas biológicas se dispersaron. Una se quedó a la deriva entre dimensiones consumiendo energía. Otra fue a el universo 616, el clásico, a drenar energía del Celestial Durmiente. Y el último exterminador llegó al universo de la Era de Apocalipsis en busca del poder que le otorgaba al villano la Semilla de la Muerte, la cual, aparte de ser lo que usaba para controlar a sus 4 jinetes, era otra arma biológica más manejable de los celestiales que crearon para suceder a los exterminadores, pues resulta que estos se volvieron incontrolables y por eso los encerraron entre dimensiones. En otra historia posterior, Kang el Conquistador le había dado al sucesor de Apocalipsis el martillo 2.0 de Thor. ¿Thor qué? Torquero soy. Que el villano usó para matar a un celestial y atraer la atención de sus hermanos para que destruyesen la Tierra. Al final vino Thor, que recuperó su herramienta magna de bricomanía asgardiana y venció al celestial Exitar el Verdugo, pero la historia queda con un aviso de que los celestiales no se van a tomar muy bien que hayan acabado con 2 de sus hermanos. Primera opción es el juicio final. Luego hay otro cómic que se titula Se acaba el tiempo. Y es verdad, este vídeo ya es más largo que la cara que se me quedó al descubrir que me habían colado no 1 sino 2 panollos de Juego de Truños en los Eternos, así que lo resumo. Los Illuminati quieren contactar con los celestiales, pero no los encuentran porque se están escondiendo, ya que los están cazando los Beyonder, que en tu culo la esconder. ¿Pero Jimmy Carter? De risa ese Parter. En la siguiente historia, Octavo Cosmos, uno de los que servían al primer firmamento es convertido en celestial oscuro, llega a Nueva York, Manhattan, la gran manzana, y lo combate todo Kiski. Los Vengadores, los Nuevos Vengadores, los Inhumanos, los X-Men, Hulk, Spider-Man, Doctor Extraño, Bruja Escarlata, los Increíbles, los Power Rangers, las Tortugas Ninja, Harry Potter, los Bioniclon, los Supersónicos, los Magos de Waverly Place, Hong Kong Fui, el Chapulín Colorado, Vince con Slapchop, Lobezno y por último, el Fari. Si me pones de pastillas, no alucino tanto. Mientras toda esta peña luchaba con los vástagos del Celestial Oscuro, los personajes con poderes mágicos abrieron un portal para expulsar a este y a su ejército. Luego sigue la historia Guerra de la Eternidad, donde un villano llamado Logos, formado por otras 3 entidades trascendentales, pretende imponer una nueva jerarquía en el cosmos, y en su cruzada debe acabar con los celestiales que sobrevivieron escondiéndose de los Beyonders en los límites del universo para poder ser el único que juzgue los mundos. Este poderosísimo ente había sido poseído por la voluntad del primer firmamento para recuperar lo que era suyo, pero al final ambos son vencidos por la Reina del Nunca, esposa de Eternidad, una de las fuerzas estelares más omnipotentes de Marvel Comics, si no la que más. Por último, en el cómic de La Venida Final, resucita el segundo celestial que había llegado a la Tierra y fue vencido por los Vengadores Cavernícolas tras ser infectado por la Horda. Después Loki le convence de que invoque una última visita de celestiales oscuros, los cuales usan la Horda para acabar con sus hermanos y tirar sus cuerpos por el planeta. Pero gracias a una Unimente creada por los Vengadores, se logra dispersar la Horda y resucitar a los celestiales, que contraatacan y acaban con sus hermanos oscuros. Como se ha visto, los celestiales siempre traen situaciones donde se pone en evidencia a los estratos más poderosos de la resistencia superheroica y se contempla la magnitud del universo y las dimensiones que conforman Marvel Comics, así como las fuerzas cósmicas que los habitan, de entre las cuales los celestiales están cerca de la cima. Si estos colosos de las estrellas tienen algún contratiempo o están embarcados en alguna lucha, sin duda la existencia de uno o varios mundos o incluso del mismo cosmos pueden estar en riesgo. Sus creaciones y tecnología siempre vuelven a quien las consigue una amenaza superior, porque el poder de los celestiales es inconmensurable. Muy rara vez se logra crear algún objeto que pueda dañarlos o hacer que se retiren, pues solo mediante ovaciones o ciertas muestras de intelecto se los puede aplacar.
Realmente no sirve de nada tratar de apelarles o intentar razonar con ellos, porque se hace evidente que su forma de pensar y actuar está muy por encima del entendimiento humano. Igual que un biólogo no se preocupa por lo que pueda pensar la colonia de microorganismos que estudia, el código moral de los celestiales no va más allá del interés científico y la curiosidad por lo que pueda traer la selección natural en los mundos que cultivan. En cuanto a su apariencia, son realmente titánicos, midiendo 600 metros, a veces incluso más, y por la variedad de los diseños de sus armaduras son muy variopintos, tanto como las tareas a las que pueden dedicarse de forma individual dentro del estudio de la vida del universo. Por supuesto, son virtualmente inmortales y su composición no está muy clara. Se tiene constancia de que sus corazas contienen algún tipo de materia oscura biomecánica que puede absorber la esencia de los Eternos, pero también se ha dicho que son trajes para viajar por los universos, mientras que las entidades como tal habitan en el hiperespacio de forma incorpórea. ¡Wow! Por su lugar en la jerarquía cósmica de Marvel, su edad primordial, su llamativo diseño y poderes trascendentales, así como por su rol de pastores de los planetas, los celestiales no merecen menos que el segundo puesto. Y coronando el ranking, en el puesto número 1, las mejores deidades de ficción son los dioses guerreros, de Nausicaa del Valle del Viento. Esta, una de las pelis más minusvaloradas de Ghibli, aunque teóricamente no es de Ghibli porque precede a la fundación del estudio, ¡silencio!, contiene uno de los mejores ejemplos de poder antiterrenal que puede desestabilizar el mundo tal y como lo conocemos con apenas esforzarse. La imagen de estos dioses es monumental. Son imponentes colosos de expresión fría y aspecto diabólico que contienen la potencia de una bomba atómica en su aliento. Me decepciona que su aparición en la peli sea tan breve, pero hay algo maravilloso y es el recurso de sugerir que hubo una historia antes de la historia. Se ven los cascarones ruinosos y óseos de estos titanes dispersados por ahí, y la introducción de la cinta da a entender con murales y pinturas antiguas que los dioses guerreros fueron creados por los hombres como armas biológicas. Se narra justo al principio que la civilización industrial cayó hace miles de años y que ahora la Tierra tiene una nueva y extensa biosfera tóxica. Al parecer, los dioses guerreros fueron demasiado poderosos como para controlarlos, o quizás adquirieron voluntad propia. Ese dato no queda claro, pero es evidente que destruyeron la civilización. Lo más interesante para especular es averiguar dónde encajan los acontecimientos previos a Nausicaa en el discreto universo Ghibli, pues es evidente que hay una continuidad entre sus pelis. No como en las macrofranquicias llenas de fanservice de hoy día, donde se intentan conectar cánones y universos a la desesperada. Aquí es algo mucho más discreto e intrigante. Hay detalles que te indican que hay un mismo mundo que pasó por varias etapas, al menos en algunos trabajos de Miyazaki. Lo más antiguo sería la princesa Mononoke, donde la magia de la naturaleza es conocida por los humanos, pero al final se queda en la clandestinidad. Hasta ahí, todo normal. Luego existe el mundo contemporáneo con Porco Rosso, Mi vecino Totoro, Kiki, Ponyo, Chihiro, etc., que son historias fantásticas pero donde el contacto con lo mágico es más particular. Hasta ahí, todo normal. Pero después, en cierto momento y quizás de forma paralela a esta realidad, hay una versión del mundo moderno ambientado probablemente antes del siglo XXI donde se colocaría el castillo ambulante. Película en la que la magia es algo más tomada en cuenta y se muestra que hay una guerra en segundo plano, un conflicto armado donde se ven enormes máquinas voladoras de mecanismos similares a los de la peli de Nausicaa. Y resulta, curiosamente, y digo curiosamente, que en las toscas pero claras imágenes de la intro de Nausicaa se ven máquinas voladoras sobre ciudades, y la mascota de la protagonista es un animal que aparecía en El castillo en el cielo, donde aparte de una tecnología peculiarmente fantástica y un autómata, se aprecia a nivel de tierra un mundo industrializado. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! La revolución industrial se expandió antes del siglo XXI. El castillo en el cielo y el castillo ambulante parecen pelis ambientadas en esa época. Ambas tienen la palabra castillo en el título y en ambas hay muestras de magia, tecnología fantástica o máquinas con mecanismos de la época. ¿Casualidad? Mi hipótesis es que estas dos pelis son contemporáneas y en algún momento la tecnología fantástica se usó para construir a los dioses guerreros, que se le fueron de las manos a la humanidad, acabando con la civilización industrializada, y milenios después, en un mundo posapocalíptico, toma lugar Nausicaa del Valle del Viento. ¡Wow! Me he vuelto a ir por las ramas, lo siento, pero ¿a qué es fascinante lo del universo Ghibli?
De los dioses guerreros no queda mucho más que decir en la peli, pero en el manga se confirma que son biomecánicos, que podían ser pilotados y que podían desplazarse doblando el espacio, es decir, podían teletransportarse. La catástrofe que siguió a su creación y despertar es conocida como los 7 días de fuego, que se recuerdan como un holocausto nuclear porque sus disparos procedían de una fuente de energía atómica. De hecho, en la intro de la peli también se representa cómo la gente muere por exponerse a la radiación. También he descubierto que el dios guerrero en concreto fue animado por Hideaki Anno, que siempre fue como un pupilo para Hayao Miyazaki. De hecho, Hideaki Anno dirigió un cortometraje sobre un dios guerrero que aparece sobre Tokio y lo destruye. Es un corto tan simple como extraordinario a nivel visual, y lo mejor es que está hecho 100% con efectos prácticos. El dios es una marioneta. No sé con qué propósito se rodó esta pieza, pero a mí me apareció en plan promoción el día que vi online Evangelion 3.0 por primera vez y me fascinó. El tema de grandes entidades con poder de Dios que dejan a la humanidad en la más esplendorosa desolación sin duda es un tema que a Hideaki Anno también le encanta. Hasta me atrevería a decir que los dioses guerreros inspiraron el diseño de los Evangelion. Y para mayor ánimo creo recordar que el propio director llegó a decir que le gustaría hacer una versión live action de Nausicaa del Valle del Viento. Bueno, esto es todo lo que puedo decir de estas ominosas entidades que traen el fin con su paso. Su imagen es imperecedera, su poder devastador, su historia un jeroglífico de las eras pasadas y testamento del último aliento de la humanidad. Por ser la efigie misma del tópico que trata este top, para mí, los dioses guerreros son la mejor deidad de la ficción. Y aquí doy por finalizado otro vídeo más largo y estirado que el final del Retorno del Rey. Os agradezco que lo hayáis visto y ojalá os haya gustado. Si es así, compartidlo en redes sociales porque así podré crecer hasta ser tan poderoso como los dioses de este ranking. Poned también si queréis en los comentarios qué deidades o fuerzas cataclísmicas de la ficción os han causado mayor impresión. Aquí os dejo otros vídeos de temática similar y si os gusta mi contenido tenéis la libertad de suscribiros. Sois bienvenidos a mi sótano de friquismo particular. Y ahora he de irme. Mi planeta me necesita.